Hola, hola, mis amigos de Buena Pregunta, aquí con una cara súper conocida y yo sé que ustedes apenas lo vieron, dijeron, ay, Dios mío, yo quiero preguntarle qué voy a hacer con mi relación. Unos consejos espectaculares y les cuento un chisme. Primero, gracias. Antes de los chismes, gracias a Cristian Jaimes, un coach de vida con máster en PNL, una persona a la que conozco hace muchos años. Tengo el honor de conocerlo hace muchos años. Y la verdad que estoy maravillada de lo que está haciendo, de la acogida tan increíble que está teniendo entre toda su audiencia y bueno, el aporte tan grande que está haciendo, tocando corazones, como digo yo. Gracias, Cristian, por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a ti, de entre confianza, ¿no, Pachis? Sí, Pues sí, sí, verdad, Pachis, Pachi. Ya gracias. sí, aquí con tu hermano se enteraron que me decían Pachi, así que ya puedes decirme Pachi. Bueno, listo. Dentro de toda la confianza, gracias a ti, Pachis, por la invitación y pues para mí de verdad siempre es un gusto, ahorita lo veníamos hablando y que conectamos con ese propósito de poder dar la mejor información que le pueda ayudar a las personas a transformar su vida. Cada quien tiene su área de especialidad, pero nunca se sabe cuándo un buen consejo realmente te puede ahorrar muchas cosas y también dar esa luz que a veces así se siente al final del túnel para decir, bueno, ¿cómo puedo salir de esta situación? Y en un área en la que yo decidí especializarme es el área del amor, que para mí es la materia que todos, sí o sí, desde que estemos vivos, nos toca en algún momento. Y ojalá nos hubieran enseñado la manera correcta de jugar este juego. Oye, qué lindo lo que dices y bueno, vamos a ir hablándolo durante esta entrevista porque también me vas a permitir entrar un poquito en tu corazón y como lo decíamos aquí antes de la entrevista, siempre que vemos a una persona y ustedes, mis amigos de Buena Pregunta, siempre que vean a un coach, siempre que vean a una persona que toca este tipo de temas y que hace de esto su propósito de vida, es porque hay detrás de él una persona que ha vivido situaciones muy complejas y tanto Cristian como yo, que estamos en una onda muy parecida, hemos vivido situaciones complejas y hemos vivido en propia piel situaciones que nos han permitido transmutar, digamos, esas situaciones difíciles en herramientas para un poquito saber cómo manejarlos y es por eso que lo venimos a compartir con ustedes. Pero quiero empezar desde el principio. Y yo siempre le pregunto lo mismo a mis invitados, porque me encanta saber por qué la vida toma el rumbo que toma. Y yo quiero que me cuentes, Cristian, ¿quién era ese Cristian de niño? ¿Cómo eras? Pues a ver, Pachis, creo, desde lo que he podido hablar con mis padres, porque creo que una de las cosas, y también te cuento el por qué, bueno, me estoy yendo un poquito al final, pero también tiene mucho que ver con el inicio, y es por qué decidí al final tomar esta línea del coaching específicamente en tema de las relaciones, porque pues yo me siento muy orgulloso del tipo de relación que yo tengo con mi familia, para empezar por ese gran detalle, o sea, hablo de la coherencia si yo hablo de algo es porque tengo la fruta en la mano, en el sentido de que claramente lo puedo vivir y me siento cómodo hablando de eso. Y pues tú que conoces en gran parte a mi familia, sabes que venimos de un hogar donde hay mucho amor, donde hay mucho cariño, hay mucho respaldo, hay lealtad, dentro de muchas cosas. Y de niño, pues dentro de ese nivel de confianza que hoy en día tengo con mis padres y pues mis hermanos mayores, a ver, mi hermano me lleva 13 años y mi hermana mayor me lleva 17. Entonces, pues hay un rango de diferencia bastante amplio, donde pues igual yo le puedo hacer muchas preguntas, ¿no? De decir, bueno, y yo más o menos cómo era de niño, muy risueño, aparentemente muy juicioso, versus lo que me cuentan de cómo fueron mis hermanos, bueno, No, es muy que yo, pues no, juicioso. pero porque los conozco, tengo que decir algo acá. Él es el niño de la casa en edad cronológica, pero el niño de la casa, ya sabemos en realidad que no es Cristian. Es este chicuelo que ustedes han visto, un tal John Jairo Jaimes. Ese es el Uno niño por de ahí, la quizás casa. le suene. Bueno, y entonces, No, pues entonces, Pachi, a partir de ahí, pues creciendo en un hogar donde lo que te digo, mucho amor, muchos fundamentos, también mucha excelencia, mucha disciplina. Pues obviamente yo saqué eso de mis padres y viendo pues también el ejemplo de mis hermanos de por lo menos la parte del deporte, mi hermana es súper académica.
Entonces yo crecí intentando claramente sobresalir como todos los seres humanos. Siempre aprendemos que aparentemente la atención es aprecio y es amor. Así a veces decodificamos esas cosas. Y pues nada, crecí con la intención de poder justamente ser bueno, escoger ser bueno en lo que yo igualmente quisiera, pensando uno a veces en el deporte, otras veces pues de pronto en la parte académica, matemáticas y de tal. Y pues luego Pachi pues creciendo con las ganas de efectivamente poder destacar. Digamos que yo vengo de una casa donde la competencia es grande y no entre nosotros, sino que somos ultra competitivos hacia afuera, pero no cómodos, o sea, ultra nivel de si yo escojo esto, tengo que ser el mejor, obviamente me mido por cómo me veo con las otras personas, entonces como siempre con ganas de ser muy comprometido, muy excelente, muy disciplinado, y pues a partir de ahí pensarán que entonces yo iba así por el mundo, pero no. En la universidad, esto te lo venía diciendo, pues mi primera carrera en ingeniería mecatrónica, casi puesto becado y la dejé. Es decir, yo le dije a mi papá como ese sueño no es mío, yo me retiro de la carrera de ingeniería mecatrónica no porque me quedo grande, sino porque no es lo mío. No me veo en un laboratorio el resto de mi vida conectando chips y circuitos y demás, como yo sí veía en otros compañeros con los que yo compartía la universidad. Y yo decía, mira, para mí un componente esencial, y lo entendí desde muy joven, es tú no puedes ser bueno si algo no te apasiona, no puedes ser de los mejores si algo no te apasiona. Decía, yo veía a ellos como, hey, ¿usted qué hizo el fin de semana? Y ellos, no, pues yo hice este circuito y estaba probando el motor aquel. ¿Y usted qué hizo? Y yo, no, yo estaba trabajando en ventas, en alguna cosa, la otra, pero no ese nivel de pasión, ¿sabes? Digo, no, este no es lo mío. Me retiré después con el tiempo otras cositas. Una pausita ahí porque quiero, este mensaje quiero, tú dijiste que uno no puede ser lo mejor en lo que hace si realmente no siente pasión. Pero sabes que yo he encontrado en ti y durante la vida, porque les repito, lo conozco hace muchos años, y es que a través de las cosas que has venido haciendo en la vida, que has tomado diferentes caminos y ahora lo vamos a ver con más detalle, pero siempre he encontrado una mezcla muy interesante entre pasión y disciplina, porque tú eres una persona muy disciplinada, muy comprometida. Cuando, no sé, hace 10 años atrás, estabas en tema de ventas, es decir, tú te ponías una meta y la hacías, entonces es bien importante que dejemos ese mensajito porque yo siento que tú has sido, si bien has optado por varias opciones en tu vida hasta que siento que estás en la que es, en la que te gusta realmente, finalmente llegaste como, como a tu sitio, a tu hogar. Definitivamente Total. por todo lo que has hecho en la vida, has estado apasionado y con mucha disciplina, porque la pasión es una cosa, pero la disciplina diría yo que es lo que nos ayuda como a sustentar, a sostener en el tiempo todo aquello que nos apasiona. Totalmente, Pachis. Y quizás voy a explicar algo que ahorita sí entiendo que en su momento nada más era como inercia dentro de mí. Y obviamente eso viene de muchas cosas que aprendí a mi alrededor. Pero yo te puedo decir, Pachis, que la disciplina, la gente tiende a pensar que la disciplina es algo muy complicado cuando realmente no lo es. La disciplina es que tú puedas conectarte con algo que realmente sí te interesa y ser suficientemente curioso para comprometerte a ver hasta dónde puedes llegar. Eso es de pronto lo que a mí me sucedió en su momento, ¿sabes? Y eso es lo que también me ha llevado a veces dejar caminos y empezar otro desde cero y empezar otra cosa. Claro, tampoco es lanzarme a una piscina vacía, tengo que decirle a la Claro, gente que no soy ese tipo de persona, sí, pero, claro. pero, pero sí desde, mira, posiblemente ahí hay algo para ti, desde algo tan simple como, oye, de pronto aquí como contador, no sé, hablando de profesiones, o aquí como coach, o aquí como vendedor, o aquí como médico, no sé, no son mis caminos, pero quizás de pronto ahí hay algo donde tú puedas ser muy bueno, pero solo lo sabrás si te interesa, si empiezas con curiosidad, y ya una vez que le cojas el gusto, ahí la disciplina se vuelve más o menos sencilla, ¿sabes? En cambio, la Sí, sí, gente que claro. dice, no, es que yo tengo que comprometerme y me tengo que obligar. Cuando uno hace la disciplina desde ahí, Pachis, es demasiado complejo, porque la gente no entiende que tiene que tener un impulso emocional. Pero bueno, eso es mucho detalle No, lupa, pero no, digo, encuentra lo que te gusta. exacto. Si uno encuentra lo que le gusta, yo pienso que si tú encuentras lo que te gusta, la disciplina viene por añadidura, porque si encuentras el disfrute en lo que haces,
sencillamente lo haces como de una manera tan fluida por ejemplo, yo me gozo hacer esto me encanta, esto para mí es un disfrute, o sea, para mí que como que me digan, ¿quieres grabar un domingo a las 9 de la mañana? Sí, me De encanta, o sea, una. es lo mismo que, no sé, que me invitan a la playa, o sea, me encanta y en ese orden de ideas pueden decir, ay, es que ella es muy disciplinada. Un poco es eso, no es que sea muy disciplinada, sino que disfruto tanto lo que hago que lo puedo hacer como parte del goce de la vida. Total. Mira que una de las cosas que yo aprendí en la PNL, y es muy chistoso porque con las decenas de clientes que tengo es algo que aplico mucho, y es que llega gente a decirme, ay, es que yo no soy bueno para eso. Y digo, oye, no, eres bueno para creer que no eres bueno. O sea, Eso sí. ahí está el hack mental, oye, no, es que yo no soy disciplinada para nada. No, eres disciplinada para no serlo. O no, es que yo como demasiado azúcar, la típica, o yo como todo lo que no debo. Mira qué tan disciplinado si eres o qué tan disciplinada si eres para hacer todo lo que está en contra de tus objetivos. Pero Exacto. el asunto es que sí lo eres, solo que hay que encontrar la manera correcta de usar ese La impulso. manera correcta de hacerlo, lo estás haciendo de manera incorrecta, total. Mira, yo te contaba que he desarrollado un método y mira que una de las cosas fuertes que trabajamos es el tema de la reprogramación, porque definitivamente o sea, el primer paso para ir en la vía correcta en lo que quiera que hagas es desaprender lo que aprendiste de manera inconsciente y está por allá guardado y cuando ya aprendes como de manera consciente y encuentras que en realidad hay muchas cosas que sí sabías porque finalmente uno sabe todo y lo tiene por dentro y todas las respuestas están dentro aunque uno no las quiera ver. Y Total, él empieza como a actuar y la vida fluye de manera diferente. Bueno, total. entonces continuemos. Eh, Finalmente, te saliste de ingeniería mecatrónica, ¿no? ¿Y en Sí, qué sí. semestre Es decir, ibas? Así como salí Pachín. colegio, es decir, colegio a los 15. Yo desde octavo, mi papá, ingeniero, él es ingeniero mecánico civil e industrial. Tiene las Imagínate. tres. Entonces era obvio que tenía que buscar una que tuviera un mix de todas. Entonces, ¿qué? Ingeniero mecatrónico. Fin. Claro, lógico. Entonces, yo salgo con, obviamente, a mí me fascinan las matemáticas, o sea, me fascinan los números, yo me deleito con ellos. Entonces, ingeniería podría ser una buena opción. Tomé esa decisión, ya con el tiempo aprendí otras cosas. Salgo literalmente en sexto semestre, por eso te decía que estaba igual que Que Pati que Fernández. Pati. Sí, que Pati Fernández, 6 semestres en la San Marino, no, yo fui 6 semestres en la San Buenaventura, en la San Buena. Ah, bueno, pero hasta Entonces, así, ahí pega y todo. total, total. Entonces me salí de ahí, Pachi, y emprendí con pues el camino donde tú y yo nos volvimos a reencontrar, obviamente yo más grande, con más conciencia en Sí, algunas porque yo tengo que cosas. decir, no vamos a decir la edad, Cristian, no, pero no, mentira, yo soy súper orgullosa, soy una abuelita feliz, tengo 48, tengo un nieto de 2 años y yo estoy muy feliz porque todo el tiempo y todo lo que ha pasado en mi vida me ha hecho ser lo que soy y eso me pone muy feliz. Pero Me es que cuando encanta. yo conocí a este hombre era un niño. Muchos años, muchos años. Pues obviamente por la diferencia que hay de edad con mi hermano y que tú conoces ya hace bastantes años a Jota. Entonces, sí, más o menos como a la edad de 17 años, 17 18 años fue que yo decidí dejar la universidad y enfocarme 100% en el mundo de las ventas, porque pues a ver, yo empecé eh, como en esa escuela de liderazgo de ventas. Y a partir de Ujú, ahí empecé a conectarme mucho más con las personas, aunque yo tengo esa conexión con mi mamá y que sé que parte de eso también lo comparten mis otros dos hermanos, de que nos interese mucho la gente, de que nos interese mucho el individuo, de que seamos muy empáticos, de que nos interese realmente si una persona está pasando por dificultades, cómo les podemos ayudar. Entonces, yo pensé que mi mundo, porque obvio, me encanta el dinero, me encantan las ventas, sigue siendo parte de mí, pero ahí empezó a despertarse una cosita que era esa conciencia, esa empatía de cómo poder tener más herramientas para justamente ayudar a mi equipo de ventas a que pudiera tener mejores resultados. Entonces ahí fue cuando me claro, conecté como por el mundo del coaching, pero estaba enfocado era en números, porque pues al final mi trabajo dependía de eso. Entonces empecé a claro. conectarme mucho por ese lado, Pachi. Luego,
traté de estudiar economía, pero literalmente igual, llegué ahí hasta quinto semestre y le decía, "Ah, es que la universidad, que ese es uno de mis grandes factores de que yo soy muy autodidacta. Entonces yo desde hace más de 9 años tengo el hábito de que el único día, y es el único que de pronto yo no leo, son los sábados, y actualmente es porque con la relación que tengo con mi chica, el sábado desde las 6 de la tarde es 100% para ella, porque nos vemos muy poco, ¿sí? Claro, Entonces, el sábado es el único día en el que yo no leo, pero de resto yo no hay un día en el que yo no lea un libro, ¿sí? No lea así sea 10 minutos, 20 minutos. Entonces, como que la universidad me parecía muy lenta. Yo decía, yo quiero aprender sí, de economía, quiero aprender del mundo, quiero tal, y yo hacía los cursos, hacía una cosa, y hacía la otra, y decía, pero es que nada de lo que este man me explica tiene que ver con la vida real, o sea, ay, por es Dios. muy poca teoría para muchas otras cosas que yo estaba buscando, ¿sabes? Como que yo estaba buscando. Entonces lo dejé, seguía por el mundo de las ventas y bueno, ya después tomé la decisión de profesionalizar el mundo del coaching, así como a grosso modo de cómo ha sido la historia Así como la hasta historia. hoy. Oye, tú y yo somos como gemelitos separados al nacer. Para mí la universidad también fue un sufrimiento horrible porque yo tengo ese mismo perfil autodidacta. Yo me obsesiono con un tema y estudio y estudio y estudio. Y desde que hay tanta oferta, obviamente los libros siempre han sido un placer enorme, pero desde que hay tanta oferta hoy en día con la red. O sea, tú no paras de De aprender. investigar, de entender, además porque te permite, con tanta oferta, te permite como comparar, validar, encontrar el porqué de las cosas. Y mira, es algo tan maravilloso, o sea, es algo tan maravilloso. Y de verdad me identifico mucho contigo porque a mí me pasó exactamente lo mismo. Yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Además, yo empecé. Igual que tu hermano, pues como que todos los que estamos en los medios tenemos un perfil parecido. Yo también empecé muy chiquita a trabajar. Yo empecé a los 12 Ok. años, era locutora y a los 12 años empecé a trabajar y trabajé en canales, en Caracol, en RCN. Entonces, claro, obviamente cuando yo ya entro a la universidad más grande, eso para mí fue una verdadera tortura. Por Ok. eso mismo que tú estás diciendo. Además, porque yo ya llevaba muchos años trabajando, pero pues la idea era como profesionalizarme y en fin. Entonces lo entiendo perfectamente. Además, porque esto de ir a tu ritmo, que es un ritmo acelerado, es maravilloso. Bueno, llegamos a la parte que me interesa un montón, aunque no sé qué hacemos. Porque es que tú me mencionaste a tu chica, entonces pausa. Ajá. Ustedes, chicos, si quieren oír hablar de la chica, por favor, suscríbanse. Ahí está la campanita, suscríbanse para que sigamos haciendo contenido de este tipo para ustedes. ¿Cómo es, Cristian, ser pareja de un Ujú. coach de relaciones? Quiero saber Uf, eso. no te creas, no te creas, es muy gracioso porque eh, digamos que yo hace tiempo, obviamente como formación profesional, Pachis, yo cuando hablo con mi chica y es muy chistoso, yo a veces le digo, cuando estamos hablando sobre cosas que ella me quiere contar, yo digo, a ver, ¿a quién quieres? ¿A Cristian o a David? Porque no son la misma persona, ¿sí? O sea, como que mi Cristian es el cabeza, coach y David es la pareja, ¿sí? exactamente, exactamente, exactamente. ¿Por qué pasa esto? Porque en muchos momentos, Pachis, cuando tienes ciertas herramientas, a veces la vida te puede hacer pensar que tú tienes las respuestas o que tienes La razón. la razón o la capacidad de poder resolverlo todo y que tu único punto de vista es el correcto, cuando muchas veces en la relación no nos damos cuenta que la gente a veces no necesita, y a mí me pasa, de hecho, no necesito consejos, necesito es un lugar donde alguien me pueda escuchar sin juzgarme. Y hay momentos en los que se necesita el consejo, ¿sabes? Solo que a veces nosotros venimos desde, bueno, es que hay mucha información acá, pero venimos como desde ese sector que cuando alguien te cuenta algo, entonces es porque tú ya tienes que venir a resolverle la vida y no necesariamente a veces ese es el punto. Entonces, con mi pareja, realmente es increíble, Pacho, porque las cosas se dieron literalmente sin querer queriendo. La historia así un poquito rapidita, es que yo la conozco a ella desde hace, Cuéntame. yo tengo 28 y yo la conozco a ella desde los 12. Entonces, es la Ah, prima de un amiguito niño cuando yo llegué a vivir a Cúcuta.
Ese niño pues Ajá. vivía en el mismo conjunto y esa era la prima bonita que uno ve una vez cada 10 años, una cosa así, o sea, como que en esas vacaciones coincidieron, en esas vacaciones la conocí, en esa época existía el Messenger, 2 o 3 veces me hablé con ella, nos reímos mucho porque en su momento, ella es mayor que yo 1 año, y en su momento pues ella, no sé, de niño nos dimos un piquito, o sea, ya había gusto físico tal, Había pero química entre sí ustedes. había, pero hasta ahí. Y pues yo, la gente ahorita pensará en mí y los que me conocen del colegio saben que no es así, pero la gente ahorita que me ve y que recién me conoce dirá, no, pues este siempre fue así de extrovertido, y entonces era un gran conquistador y cero, o sea, cero, cero, cero a los 16 años. Me daba pena pagar un recibo, me daba pena preguntar una dirección, me daba pena hablar con un adulto a veces para preguntarle cosas porque pues me sentía, me daba pena, o sea, de pronto sí una inseguridad, pero sí me daba pena, o sea, me sentía incómodo y yo podía reconocerlo perfectamente. Entonces, no Ok. sé, yo trabajaba cuando yo estaba en la universidad, en ese momento había una cierta situación económica, entonces como que yo tenía lo básico y si quería cosas extra, pues no sé, salir a Trabajar. rumbear, todo eso, trabaje. Entonces, yo trabajaba en un restaurante los fines de semana, que era del ex esposo de mi hermana, y él me decía, sí, pues hay que ir a comprar tal cosa, hay que ir a pagar este recibo, hay que ir a esta factura, ve y pregunta Y ya. venía el Y yo, problema, sí, yo el no. O reto. sea, me toca porque es el jefe, pero así que yo diga, uy, sí, yo voy, no, nada. O sea, obligado, obligado. En el colegio tocaba exponer el último, o yo me ponía a hacer otros trabajos para que no me tocara exponer cosas por el estilo. Entonces, yo la conocí a ella para retomar la historia y luego, después de bastante tiempo, Pachi, un día, pues nada, decidí escribirle por Instagram porque me acordé de ella, porque nos tenemos en Facebook, yo, oye, ¿qué será de la vida de ella? Y me dio curiosidad, o sea, porque veía fotos en Estados Unidos, yo, oye, pues, ¿dónde estará? ¿Sabes? Como cosa, ya en ese momento yo, si tengo curiosidad, pregunto, si ya hoy en día ya ese no es un problema para mí. Entonces, Ya habíamos pregunté. resuelto el problema de la Sí, inseguridad. ya después es como, oye, ¿qué hay de tu vida? Oye, un día nos tomamos un café, pero sin pretensiones de, oye, tengo interés, no, nada, como amigos, y se fueron dando las cosas así sin querer queriendo, pero una de las cosas que más nos unen, Pachi, es que ella está súper comprometida desde hace mucho tiempo, ella es comunicadora social, y ella estaba Ok. desde hace tiempo comprometida con trabajarse mucho a sí misma. Y una de las cosas que yo aprendí en mi última relación, de verdad que fue ese de tema, así como cuando la gente bebe, se emborracha el otro día, no vuelvo a tomar. Vuelvo a Bueno, tomar nunca más. sí, jamás, jamás el otro fin de semana, uy, 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 ya tengo como sed. Así es así a veces somos los seres humanos, ¿no? Sí, Pero en total. mi caso, me pasó después de una situación que tuve en mi última relación y si quieres se la puedo contar aquí a todo el mundo Pero luego por entrando en detalle. supuesto, muero por saberlo. Tuve una situación, no, ya después entramos al detalle porque estamos hablando de esta relación, Sí, pero estamos hablando de esta relación. Sí, sí, claro. Ahorita de vamos para que además no se nos pierda la gente. total, total. Que yo me decía, mira, en la siguiente relación que yo escoja, porque sí pasé por una situación bastante complicada, y una de las cosas que yo identifiqué es, yo me prometo, me juro y recontrajuro, y es un acuerdo que tengo conmigo mismo, que yo no voy a estar con una persona, no quiere decir que mi última pareja era una mala persona, pero yo no puedo estar con una persona que no esté dispuesta a trabajarse personalmente lo mismo que yo he invertido en trabajarme en mí. Tú O sea, mismo, no puedo claro, lo estar que. con alguien que no tenga ese mismo nivel de compromiso ni de conciencia que yo, que no le interese leerse un libro, que no esté en la disposición de trabajarse, de verse sus puntos ciegos, de tener acuerdos, o sea, como todo ese trabajo personal. Construir, sí, Una exacto. vez tomé esa decisión, Pachi, con el tiempo Oye, apareció pero qué ella. lindo, porque en realidad eres muy joven y pues para mí eso es una seña absolutamente clara de un profundo amor propio, porque pues como dicen por ahí, o sea, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, pero tú, si tú tienes claro con quién quieres estar, pues bueno, finalmente las relaciones se construyen día a día, pero si tienes claro como cuál es la persona que quieres a tu lado, pues es una señal importante de que te amas y que entiendes que no mereces cualquier persona y pues que definitivamente a partir de con qué ladrillos quiero construir esta relación, eso es como bien importante Total. ahí.
Bueno, y Totalmente, entonces totalmente. ya dijiste, ok, quiero esta persona. Y cómo aparece? ¿Cómo se llama? ¿Podemos decir su nombre? Estefanía. Ah, Estefania, ay, qué lindo nombre. Sí, 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 Alejandra Estefanía. Muy Alejandra, bonito. dime. Qué Sí, sí, lindo sí, Alejandra nombre. Estefanía. Súper Sí, bonito. sí, sí. Bueno, ¿y Sí, sí, cómo sí. aparece Alejandra Estefanía? Que además como que ya Diosito no la tenía reservada desde hace rato porque venía Ya, desde ya, mucho ya nos atrás. cruzó caminos. Sí, nos Sí, cruzó sí, sí. caminos y no, literalmente, Pachi, te digo de forma muy honesta que fue sin querer queriendo y muchas cosas que nos han pasado a lo largo de la relación que ya llevo 2 años y medio con ella, ha sido así de sin querer queriendo. O sea, yo le invité a ese café de verdad sin ninguna pretensión más allá de, o sea, claro, puedo decir que físicamente me parecía bonita, siempre me ha parecido bonita, pero más allá de, no sabía si tenía novio, yo no sabía si ella ya se había casado, o sea, cero, cero en ese plan. Y le invito a ese café, luego hablamos, ya obviamente me di cuenta que no tiene novio, yo no tengo novia. Y fue ese mismo día así Buen de, punto. sí, sí, ya a partir de ahí ya era otra historia, ya a partir de ahí era otra historia. Y nada, literalmente como yo estaba solo en la ciudad, aparte de eso, ya me ha pasado un par de veces que por cosas de trabajo no puedo viajar con mi familia, entonces mi familia literalmente estaba o en Bogotá o en España o en algún lado, no sabía, no me acuerdo, pero el caso es que estaba yo solo, me tomo ese café y yo, oye, hoy tengo ganas de ir a, creo que tú no alcanzaste a conocer ese lugar aquí en Cúcuta porque tú te fuiste antes de que sea furor, que se llama Casa Central, ¿no? No, no lo conozco. Bueno, Casa Central ¿En es dónde? como un En el nuevo centro bar-restaurante. comercial. Ah, ¿en el nuevo centro comercial o no? No, no, en todo el centro, Ochis, al lado de la Ah, Torre ok. del Reloj, literalmente. Qué bonito, muy bonito. Ese la Torre del Reloj es muy Sí, linda. Pero entonces, no, pues no lo nada, conocí. bueno, es súper bonito y es un plan a mí que me gusta mucho, que es muy sano, o sea, de entre el remix de poder disfrutar de música en vivo y un poquito de parranda, pero no irme a disco. Entonces, oye, como Ajá. ese mismo día literal fue, oye, eh, ya nos tomamos del café, tengo ganas de hacer esto en la noche, ¿me quieres acompañar? Y nada, pues allá sí empezamos a hablar, a conocernos y de ahí como ella tenía que viajar, nos vimos como a las 2, 3 semanas después, pero pues obviamente ya había generado, ya se me había despertado muchas cosas en mí y más que ahí es donde tú sí dices que el tema coach eh, genera un gran factor, Pachi, es que las conversaciones conmigo no son normales. O sea, una Claro, persona y mis amigos entienden eso que yo me aburro mucho con las conversaciones superficiales. No quiere decir que sean buenas ni malas. Yo no las prefiero. Entonces hablé con ella y nos hemos reído muchas veces de cuáles fueron las situaciones desde primera cita de no sé, preguntas como, ¿quieres tener hijos? ¿Es algo que quieres tener en tu vida? ¿Es algo importante para ti? Y yo no lo veía como, uy, no, ella va a pensar raro. Y es algo que le preguntaría normal a cualquier a persona cualquier que me interesa persona. saber su Ajá. forma de pensar, sin tabú, sin qué va a pensar de mí, ¿no? Y así. Y ya cuando yo dije, no, esta mujer está muy interesante, qué curioso y qué bien que se hayan Mm. dado así las cosas. Oye, me encanta. Bueno, vamos a hacer una pausita y ya regresamos porque es que no, voy a organizar mis ideas porque tengo tantas preguntas, tantas preguntas. Tranqui, que acá le podemos dar largo y parejo, yo con todo el Eso me gusto. encanta, es que me encanta lo que estás haciendo. Ustedes no se les olvide, ahí les dejo las redes de Cristian para que lo sigan, hace un contenido maravilloso, yo lo sigo, me encanta lo que Gracias. hace, de verdad que he tomado unos consejos muy interesantes de las cosas que nos regalas porque eres muy generoso de compartir mucho contenido, además también hace unos lives geniales, así que ahí les dejo las redes para que lo sigan y ya volvemos con ustedes aquí en Buena Pregunta. Bueno, entonces íbamos en que este chicuelo se encontró con que el panorama era mejor de lo que parecía. Total, total. Previa el cuestionario que podía ser como muy raro para cualquier otra persona, porque, a ver, o sea, como filosofando mucho, pero aprobamos en todos los ítems.
¿Y ella qué te decía? O sea, ¿para ella era normal que le hicieras esas preguntas o cómo era el tema? Es que, Pachis, a ver, yo todavía no me voy a hacer el final de la historia y lo que yo le decía a ella, no, no, mira, porque voy a decir esto, porque voy a decir esto y es, eh, se lo digo y yo se lo repito constantemente, a mí no me gusta idealizar las relaciones porque entiendo de dónde viene a veces ese sesgo dentro de nosotros, pero si hay algo que yo esperaba o cercano a la perfección es muy parecido a lo que yo tengo con ella, ¿sabes? Oye, Porque canta. porque realmente con ella las cosas son demasiado fluidas, Pachi. Entonces, no existen conversaciones profundas, raras, como que todo siempre tiene un propósito, hay demasiado entendimiento, hay demasiada empatía, hay demasiada madurez. Obviamente hemos tenido, iniciando la relación, no sé, como antes del primer año, dentro de muchas cosas que pasan de malentendidos, construcciones de cosas, heridas de cada uno emocionales, pero siempre ha habido demasiadas cosas buenas, entonces, y nada más compartiendo ese gusto por las conversaciones fuera de lo básico, desde cuáles son tus sueños, deseos, aspiraciones, qué es lo más importante para ti, qué te gusta, qué no te gusta, o sea, todo ese tipo de cosas que la gente normalmente toma la decisión de que eso es algo como que lo vas aprendiendo con base al tiempo. Dices, no, pues es que es normal. Pasan 10 años y casi, casi que ni conoces muchas cosas realmente de la otra persona más allá de sus colores preferidos. Y a veces ni eso, ¿sabes? Nada Bueno, más como hicimos pausa, empalme de que nos gustábamos y ya, y con eso era suficiente. pausa, porque es que aquí sin querer queriendo otra vez nos estás dando una cantidad de información. Ustedes, mis amigos de Buena Pregunta, tomen nota. O sea, tomen nota. No es solamente que me gustó y ya como que hicimos clic o me atrajo, sino que es que puede pasar mucho tiempo cuando las cosas se toman de manera muy superficial y no hay realmente la intención de conocer del otro, de saber si el otro realmente se ajusta a lo que yo quiero en mi vida. Puede pasar el tiempo y entonces empiezan a venir dentro de la relación como los desengaños. Ay, no, pero es que es así y a mí eso no me gusta y hace esto y a mí no me gusta, porque ya en la dinámica de la relación vienen, o sea, es dentro de la relación que vamos conociendo al otro y no nos tomamos el tiempo como de ir desde un principio sabiendo cuáles son por lo menos los intereses y hacia dónde se dirige la otra persona, cuál es su pensamiento. ¿M? Entonces, un poco Total. consejo, digo yo, que rescato lo que estás diciendo, definitivamente, si están conociendo a alguien porque tienen la intención de tener una relación con esa persona, hagan este cuestionario, tienes que pasarnos las preguntas. Pues bueno, tengo que hacerlas en mi libro, en el libro que voy a escribir, definitivamente así va a ser. Oh, lo vamos a esperar, me encanta esto, me encanta. Definitivamente, de hecho, estoy trabajando ahorita con Jota, para que te des cuenta, porque ahorita es mi coequiper en todo lo que es la marca Cristian Jaimes. Estamos preparando un curso enfocado en prácticamente eso que va a haber de 3 puntos, de aprende a amarte, aprende a conocer y aprende a amar, porque son 3 cosas que usualmente queremos saber cuáles son las maneras correctas de hacerlo, pero a la hora de ponerlo en práctica patinamos un poco todos los seres humanos, ¿sí? Porque es lo que te digo, el amor es una materia que hay que tomarla con mucha seriedad, pero lastimosamente tú no, en el colegio nadie te habla de esto, en la casa mucho menos, y no es porque no quieran, al final a veces nosotros decimos, no, es que el profesor está allá y nuestra mamá está allá y nuestro papá está allá, pero cuando creces te das cuenta que realmente ellos son seres humanos, más que tu papá y tu mamá, son personas que todavía siguen aprendiendo cómo resolver sus cosas, que todavía vienen con inseguridades, con heridas no sanadas, con un montón de cosas. Entonces, pues al final, ese es un mensaje importante porque a veces cuando te das cuenta de tus propias heridas, empezamos a decir, ay, es que es mi papá o mi mamá, o por qué no me enseñaron, o por qué no me dijeron cuando corazón, o amigo, o amiga, o cariño, o quien, las personas que nos estén escuchando, realmente son seres humanos que fueron papás y mamás tratando de resolver como ellos creían que era lo correcto, bajo lo que ellos también mismo, sus padres les enseñaron y así, hasta muy arriba, ¿no?
Totalmente, eso es algo que yo comparto muchísimo con las personas porque mucho de lo que somos viene de la construcción, además un poco el tema del autoconcepto, ¿no? Nuestro autoconcepto, lo que pensamos que es nuestro autoconcepto, en realidad no es nuestro autoconcepto, sino un concepto creado por lo que nos dicen que somos, porque finalmente nos conocemos poco y así pasa de generación en generación y finalmente. Exacto, uno ve a sus padres, a sus cuidadores, a sus maestros como personas de autoridad y por ser personas de autoridad son personas que tienen o debieran tener toda su vida resuelta y finalmente son tan humanos como uno, están resolviendo cosas. Es probable que uno tenga más resueltas las cosas que ellos y no tienen otras herramientas, y finalmente terminamos juzgando muy duro a las personas porque no entendemos que ellos también carecen de herramientas o no las tienen o en fin, pues en ese mismo hecho nos tratamos con mucho desamor y con mucha dureza a nosotros mismos y es ahí como un cúmulo de situaciones complejas, pero lo importante y la buena noticia es que en todos los sentidos podemos tomar responsabilidad por nosotros mismos y sobre todo pues actuar desde un profundísimo amor, porque yo digo, nadie, absolutamente nadie se levanta como diciendo, hoy te voy a decir algo que te va a herir y te va a hacer, nadie lo prepara, o sea, las cosas, las situaciones van pasando y tenemos que aprender, digamos, como a asumir los retos de la vida, pero para eso se necesitan herramientas y por eso hay coaches Total. tan lindos como tú que dicen unas cosas que me encantan. El otro día me quedé en un live tuyo y mira, me maravillé, además me pareció tan lindo como la manera como interactuabas. Además hay muchas mujeres en tus coaches, bueno, es Alejandra Estefanía. Bueno, tú lo debes saber, Sí. pero tápate los oídos. Pero yo no sé por qué hay tanta mujer, quién sabe, ¿no? El coach ¿Quién lindo. sabe? El coach lindo, ay, no, pero de verdad, o sea, es súper importante que aprendamos y que además, porque mira, y esto lo quiero resaltar aquí, Cristian, tú estás haciendo tu programa, pero tú y muchas otras personas, muchos otros coaches en el mundo están entregando mucho contenido de valor. Un minuto, o sea, un minuto que ustedes vean algo en una red social, seguramente les puede tocar y les puede cambiar el rumbo de lo que están pensando, porque pueden llegar al punto que necesitan en determinado momento en la relación. Entonces, siempre yo los invito a que por supuesto, a los coaches que compartan sus experiencias y que compartan tu contenido, así como lo haces muy generosamente tú, y a las personas a que los escuchen con mucha atención, porque siempre, siempre los seres humanos tenemos que compartir y tenemos cosas valiosas que dar. Totalmente de acuerdo, Guachis. Además, siempre hay oportunidad de aprender. Si nos Total. mantenemos humildes, siempre hay mucho donde aprender y la vida misma, la naturaleza misma nos habla. Si de pronto a veces dudamos que un ser humano lo puede hacer, tómate la atención de ver un perrito, de ver un pajarito, de ver el sol. Hay mucha Total. información de valor. Eso es verdad, conectar con la naturaleza sí que es algo bien importante. Bueno, entonces ustedes, mis chicos, ya saben, súper atentos y necesito que te comprometas aquí conmigo en buena pregunta a que me vas a dar la primicia cuando ese libro esté listo, cuando ese programa está listo, porque yo de verdad quiero compartir lo que haces en serio, me gusta un montón. Además, porque lo haces de una manera como muy cercana. em, a ver, o sea, todo el mundo lo entiende porque finalmente las relaciones humanas son eso. Y muchas veces, y ahorita lo vamos a tocar un poquito, muchas veces tú como coach lo debes ver todo el tiempo. Finalmente, la base de nuestra existencia es el amor. El amor en todos los sentidos, el amor de la familia y el amor de la pareja, realmente o puede convertirse en la mayor bendición, en el mayor impulso, o puede convertirse en la piedra en el zapato, en el cuello, la piedra en el cuello que no nos deja avanzar. Porque De acuerdo. finalmente somos eso, somos amor. Totalmente de acuerdo, Pachis. Y por eso te decía y lo resumo tanto que es esa materia que independientemente quién seas hoy en día, te lo aseguro que, aunque a veces nos contemos la historia de que no lo queremos, porque a veces también hoy vivimos eso
desde mi generación y otras generaciones, desde, no, yo no necesito el amor, yo no tal, digo, ¿estás hablando desde el punto de no quererlo o te da miedo y prefieres no tenerlo en tu vida? ¿Sabes? Porque en algún momento igual es justo cuando has vivido dolores, cuando has vivido heridas, cuando has vivido experiencias que te han marcado, pero ser muy conscientes de dónde lo hacemos y a veces la gente ahorita ahí que está a veces sobrevalorado el tema del éxito y lo digo de verdad desde mi core, desde mi corazón, porque hoy es de esos días, Pati, donde ha sido una semana difícil por muchas razones. Y lo digo de verdad también con honestidad para que la gente piense que entonces porque nosotros somos coach, no nos pasan cosas y no tenemos nuestros sub y bajas emocionales y demás. Nuestros retos No, del día a día. somos seres humanos exactamente igual que cualquiera, solo que con herramientas para salir mucho más rápido de ahí o gestionarnos mucho mejor, que ahí es la gran diferencia de este proceso. Entonces, independientemente de lo que tú consideres éxito, el amor es ese tren que todos en algún momento vamos a tener que tomar. Y también es esa palabra amor que no solamente está asociada a la parte romántica, amor es la relación que tienes con las personas que son importantes para ti. Y aún más, la relación que tienes contigo mismo, también está esa palabra amor. Y Total, deberíamos aprender a usarla bien. total. Además, ¿sabes qué pienso yo de eso? Yo pienso, y bueno, en el programa que te estaba mencionando que estoy trabajando, uno de las cosas que yo descubrí en mi vida, ¿sí? Era que, es decir, yo sentía que yo era, es decir, que yo amaba profundamente a mis hijos y me enseñaron que yo tenía que amar a mis hijos por encima de todo, hacer, o sea, esa frase que hemos oído todos, que quítate el pan de la boca y una cantidad de cosas, pero es decir, o sea, yo lo digo hoy en día, no nos enseñaron a amarnos sin culpa. ¿Sí? Entonces, especialmente a las mamás, y tú lo habrás visto de tu mamá y probablemente las mamás que tengas alrededor, a las mamás nos enseñaron a sentirnos culpables por amarnos más que a nuestros hijos. Ujú. Y sencillamente es imposible amar de una manera, no digamos correcta, pero amar de una manera más coherente si tú no te amas más que al ser amado, ¿sí? O sea, hay que Claro, amarse porque en la medida en que te ames, te respetes, estás actuando en coherencia, estás viviendo desde el amor hacia ti mismo y todos los actos que salen de ti por retos que haya, por las situaciones que se presenten. En la medida en que ames con coherencia, vas a poder amar más profundamente a las personas que realmente amas, porque definitivamente, y yo se los he contado aquí a mi audiencia, me han pasado unos retos muy complejos y definitivamente descubrí que el primer amor que hay que conquistar y la primera persona en el mundo que hay que saber amar profundamente es a uno mismo, claro. como acto de amor propio. Ahora sí, Estoy entremos un súper de poquito. acuerdo, Pachi. Dejemos a Estefanía quieta, además porque quiero volver a ella para decir algo. ¿Cómo fue la frase que me dijiste que lo más parecido a la relación perfecta era la relación que tenías con ella? ¿Cómo fue que me lo Sí, dijiste? Me pareció exacto. hermosísimo. Sí, que no me gusta idealizar, pero Ajá. bajo lo que yo consideraba que era una relación perfecta, es muy cercana a lo que tengo ahorita. Me encanta eso. Te mandamos un besito, ya te conoceré. Qué lindo que esto sea así. Y ahora sí, entremos en materia de lo que estás haciendo ahora. Cuéntame un poquito o sea, cómo entraste a elegir el tema de las relaciones, porque pues como coaches podemos como abarcar muchas cosas, pero desde tu expertise, ¿cómo decidiste irte por el lado de las relaciones de pareja? Perfecto, pues Pachi, mira, primero teniendo en cuenta que es la materia a la que todos en algún momento tenemos que cursar y que no nos preparamos para ello. Segundo, porque el amor es el fundamento de la vida humana. O sea, para mí, yo tengo una frase personal de mi teoría y es que el amor es el acto humano que más vale la pena reproducir. O sea, Qué lindo. independientemente de lo que hagas, es el fundamento, es la causa.
Y todo lo que nosotros hacemos, llámalo propósito de vida, llámalo éxito, llámalo sueño, llámalo meta, llámalo relaciones, llama en cualquier ámbito, al final de ese camino, y nosotros los coaches que somos buenos en eso de, ¿y el por qué? ¿Y el por qué? ¿Y el para qué? ¿Y el por qué? Al final del camino, todo retorna a lo mismo, y es que me quiero sentir amado. Entonces, cuando hablamos en el tema de las relaciones, realmente ni siquiera fue escogido así de, yo voy a hacer esto, no, yo terminé mi máster de programación neurolingüística porque ahí fue donde yo dije, me voy a comprometer a hacer esto en serio. O sea, yo llevaba 10 años dedicado, bueno, 8 años dedicado a entrenar personas en el mundo de las ventas, formar equipos, me contratan empresas, mucho tema masa, pero yo me di cuenta que realmente el cambio se vive así, se vive cercano, el cambio se vive en el uno a uno. Porque una persona va a los eventos que, claro, tú y yo venimos de ahí, venimos de eventos que son transformadores, de experiencias que te cambian, pero no es exactamente lo mismo, Pacha, cuando tú tienes un acompañamiento donde tú puedes hablar de cuáles son tus dudas, tus miedos, tus preocupaciones de manera muy puntual. O sea, ese punto ciego tú no lo encuentras en lo masivo, lo encuentras en el individuo, en el uno a uno. Entonces, cuando yo encontré eso, pues me dediqué a investigar, estaba como de verdad en el compromiso de voy a hacer esto en serio, así como cuando tú dices que encuentro algo que me apasiona y lo voy a hacer con todo el hambre y las ganas del mundo, pues así fue. Salgo de ese máster y yo decía, bueno, pues tengo la tendencia a irme muy hacia este perfil de vendedor, de éxito, de gana más, de soluciona, de tener todo ese impulso emocional de alinear a las personas hacia ese punto, pero arranqué en los lives, literalmente, esto es lo que tengo, esto es lo que soy, esto es lo que tengo organizado, y poco a poco entre estar hablando con las personas, Pachi, haciendo pues análisis ya así un poquito más técnico de por qué la gente me busca a mí. O sea, amigos, familia, cuando mi mamá habla conmigo, cuando Jota me busca, cuando mi hermana mayor me busca, cuando los amigos que he dejado a lo largo del camino en el sentido de que pues por cosas de la vida nos distanciamos un poco porque cada quien tiene sus procesos, pero vuelven a mí, ¿para qué? O sea, vuelven en qué realmente yo les puedo aportar valor a su vida, y muchas de esas cosas es amor, para resumirlo. Primero, amor hacia adentro, porque podemos estar hablando de relaciones, pero la gente piensa que es una relación lo que está resolviendo, pero se está resolviendo es a sí mismo. Yo sí lo veo, pero la gente no lo entiende, a priori. Entonces necesitamos primero entender eso. Y luego, pues me di cuenta, Pachi, que a pesar de que mis relaciones en el pasado se han acabado por diferentes cosas, de claramente ignorancia en muchos detalles, también inocencia, desde entrar a cosas y tener unas ciertas aspiraciones pero sin las herramientas, bueno, muchos de estos procesos, yo te puedo asegurar que, o bueno, eso hay que preguntárselo a mis ex, ¿no? Pero una de las cosas curiosas es que la gran mayoría de mis ex yo terminé siempre siendo amigo, ¿sabes? Y es Ok. más, acá hay una incidencia muy chistosa, que hoy hay un par de pareja, una pareja que se va a casar, una expareja mía que se va a casar, y yo le ayudé a ella con el novio que tiene en este momento, ¿sabes? Wow. Y yo les hice coaching a los dos, o sea, le hice coaching a él, que era un amigo mío del colegio, y le hice coaching a ella en su momento de cómo podían resolver cosas como tal, en el sentido de, yo sé que sí tengo esa gran facilidad para que la gente entienda los procesos que a veces son dolorosos en esta materia de una forma diferente, y dos, yo me siento muy orgulloso de la forma en la que yo amo a la gente. Entonces, decir, yo creo que sí tengo una manera en la cual tú puedes hacer que esto también esté dentro de tu vida, porque puede que no quieras ser el hombre más rico del mundo, puede que no quieras ser la número uno en la empresa en la que trabajas o en tu propia empresa o en la industria en la que estés, lo que te decía el concepto de éxito, pero yo sí te Ujú. aseguro, sí te lo aseguro que tú quieres tener buenas relaciones en tu vida, es algo que todo ser humano desea. Y es más, ahora vámonos a la parte muy técnica porque yo soy muy racional en esos aspectos. Ajá. Hay un estudio que hizo la Universidad de Harvard, que es un estudio que duró casi 90 y tantos años, o sea, lleva un montón de tiempo, no ha Wow. acabado. Lo que recopilaron de ese estudio, Pachi, es que se dieron cuenta que uno de los factores más determinantes para que una persona tenga una buena calidad de vida a lo largo de su historia es la calidad de las relaciones que tiene. No es qué tanto dinero ganas, no es qué tanto éxito has conseguido, no es tanto ni siquiera tu salud física, sino tu salud emocional, lo que determina cuál es la calidad de vida que vas a tener
independientemente de los años que vayamos a cumplir. Entonces, cuando todo ese tipo de aristas de puntos empecé a unirlos, yo decía, esto es lo mío. O sea, Esto es lo aquí mío. sí voy yo, aquí sí voy yo. Me encanta, me encanta. Además, eres una persona muy joven y está metida en el área de la vida que realmente para mí ahí confluye todo, ahí todo inicia, ahí todo acaba. Y digo y todo inicia porque finalmente todo inicia del amor, de ahí nacimos y finalmente pues todo acaba porque acaba en amor. El otro día escuchaba, bueno, hace mucho tiempo ya a alguien que yo sigo y que me encanta, debes conocerlo, supongo, que es Manuel Sansegarra. Ujú. Y él planteaba eso, que él desde la clínica, o sea, antes de dedicarse, pues porque como él es un médico científico y él antes de dedicarse pues tan profundamente al tema de las ESMs, em, experiencias cercanas a la muerte, él todo nació porque dentro de las cosas que le parecía curiosas era lo que decían las personas cuando ya estaban en un proceso en el que sabían que iban a partir. Y es que decían, debí haber amado más, debí haber estado más tiempo con mi familia, debí haberle dicho más a mis hijos que los amaba, a mi pareja. Es decir, finalmente eso es lo fundamental. Y yo, igual que tú, como lo dices tú abiertamente, yo amo el dinero, me encanta. Aprendí a tener una buena relación con el dinero, porque tenía una relación pésima con el dinero, lo trataba pésimo, en fin, y por supuesto no fluía en mi vida, porque pues, es decir, si fuera mi amigo, yo no quisiera estar con un novio. O sea, Claro, afortunadamente ya arreglamos nuestra relación. Hasta para eso hay que saber amar. Eh, total. y me parece súper lindo, pero tú eres una persona muy joven y eso quiero resaltarlo, porque tú de verdad eres una persona muy joven, pero eres una persona sin perder esa juventud y esa luz y ese brillo. Eres una persona con un pensamiento muy estructurado y muy profundo y eso me encanta. Además que siento que esa juventud pues, que tú reflejas, pues eres una persona muy joven, pero junto con esa como solidez en los planteamientos, hace que la gente se acerque como a decir, hombre, ¿qué tiene por contarme? ¿Qué tiene por decirme? Y eso me parece súper, súper bonito porque además has dedicado mucho tiempo de tu vida a estudiar las relaciones humanas y a conocerlas, pero no solo desde fuera, sino mirándose desde adentro, que es como lo que me parece que a mí, porque uno puede estudiar lo que estudie, pero finalmente lo que a uno le genera autoridad es el decir, hombre, yo estoy aquí porque yo vivo esto y lo he vivido. Como acabas de decir, ha sido Total. una semana de retos, ha sido una semana complicada. Y esto un poco para decir que has mencionado algo que me encanta y es el tema de que el éxito está sobrevalorado. Yo opino, de verdad, estoy muy alineada con eso. Y quiero que me cuentes un poco alineado con el tema de las relaciones. ¿Cómo es esto que pues nos la pasamos idealizando las relaciones y por esa idealización en muchos casos, creo que lo habrás visto muchas veces, terminan finalmente las relaciones terminando o rompiéndose y ni siquiera porque no haya la posibilidad de que esa relación fluya, sino por una cantidad de ideas que nos hemos hecho sobre la relación perfecta y sobre el éxito en las relaciones, o incluso también cómo debiera ser mi pareja, ¿no? Como el molde que yo debiera tener como pareja, y pues este Total. no se parece ni un poquito a lo que yo quiero. Me lo cambiaron. ¿Qué pasó? Lo pedí en tiempo. Eso está bueno, me la voy a llevar, me la voy a llevar para mis lives, me encantó. Bueno, cuéntame porque de verdad eso me parece muy interesante y que tú que habrás observado tantas cosas y has visto tantas cosas, le cuentes en realidad un poco para resumirlo y en este tema de las redes en las que nos movemos tú y yo, el tema de expectativa versus realidad, o sea, cómo es más mi expectativa, pero en realidad, ¿qué es lo que tengo y pues esos no negociables y hacia dónde voy?
¿Qué es lo que ves tú día a día con respecto a esta expectativa de éxito y de persona ideal? Pues es que, Pachi, mira, eh, es un tema extenso, pero mira. Sí, claro. Para empezar, las personas deben entender que el que tengas altos estándares y el que tengas una capacidad de ser consciente, de amarte, porque al final también puedes poner estándares que son imposibles, porque hay una cosa que tengas unos buenos estándares a que tengas estándares imposibles, ¿no? Que los estándares imposibles, ahí viene mucho la niña. Ay, ay, perdón, que me saltó la pantalla. De estándares de la niña que fue muy consentida o muy querida, muy sobreprotegida y luego espera que un hombre pues tenga esos mismos niveles de amor incondicional a pesar de que haga cosas que a veces no son de todo responsabilidad afectiva y compromiso dentro de la misma relación. Obviamente son casos aislados, pero cuando nosotros podemos construirlo primero, Pachi, es decir, no aplica para todos los casos, pero un gran constructo de lo que está pasando ahorita en la sociedad y por eso a veces los mensajes que yo lanzo en Instagram, que a veces son como un poquito radicales de no es la persona correcta con la que debes estar, porque yo sé que eso le aplica al 90 y tanto % del mundo. Es decir, mira, lo primero es que tú aprendas a tener estándares. Y hay mucha gente que ni siquiera entiende ese concepto porque es la primer medida de autoprotección. Es decir, listo, por lo menos no sé si son estándares imposibles, tal, pero por lo menos ponte unos estándares y aprende a tener ese valor y esos límites y entender muchas cosas de lo que es importante para ti, para que no te estés montando en cualquier buceta, como dices tú, ¿no? De decir es que cualquier opción es una buena opción. No, cualquier opción no es una buena opción, ¿sí? Un Entonces, segundo, un segundo porque los quiero invitar a que se suscriban y por favor saquen lápiz y papel porque aquí Cristian nos está dando unos tips muy importantes. O sea, lo primero, estándar. O sea, hazte tú un acto de conciencia y mira qué es lo que quieres para que no te montes en cualquier buceta. Continuamos. totalmente, Bachi. Eso porque independientemente de quien nos esté escuchando, es una gran medida de autoprotección. De cuando digo autoprotección es cuando las feromonas y cuando toda esta parte hormonal está así burulando en el aire, porque eso pasa en nuestro cerebro a una velocidad que ni Increíble. siquiera lo alcanzas a percibir. Entonces, que esos estándares vengan acá a decirte, está medio guapo, está medio guapa, pero hey, o sea, primer checklist está bien, pero ¿y lo demás qué? Primero ese gran detalle, porque por eso el taller que yo estoy haciendo, el primero es aprende a amarte y el segundo punto es aprende a escoger. Aprende a Ok. escoger, porque luego de que tú hayas hecho una mala elección, Pachi, es muy complicado. Ya después vivimos años después, él es que él va a cambiar o es que yo quiero que ella cambie. No, nadie No. va a cambiar por ti y nadie va a cambiar si no quiere. Entonces, por eso es importante aprender a elegir. Y luego de que ya podemos tener esos estándares, Pachi, hay otra cosa que la gente no entiende y es que el verdadero trabajo de las relaciones es cuál es el momento en el que nos encontramos y tratar que el momento de ella o el momento de él o el tipo de pareja que cada quien tenga, pero que esos momentos puedan encajar como si fuera un engranaje de un relojito. Así es como yo me lo imagino en mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo me he dado Ok. cuenta muchas veces, Pachi, que los momentos de las personas en su momento empiezan a separarse y no Ok. hacen nada para que esos caminos vuelvan a estar juntos y eso es lo que hace que a veces sea tan complicado trabajar las relaciones y por eso existe la separación, de decir, yo quiero en este momento de mi vida lo más importante es tener una familia y acá está el hombre o la mujer porque hoy en día tengo todos los casos iguales, lo más Claro. importante es mi trabajo profesional sobre cualquier cosa. Digo, está muy bien, pero debes entender que si esta es tu decisión, algo va a pasar acá. Si no puedes hacer que ambas cosas empiecen a confabularse. Y eso requiere un trabajo, requiere una conciencia, requiere una comunicación, requiere un montón de cosas, pero De partiendo vuelta, de, de vuelta es súper importante el escoger, ¿no? Porque si tú estás con alguien que ya sabes que definitivamente no quiere lo que tú quieres, pues ya empezamos en momentos diferentes. totalmente, totalmente, Guachi. Mira, y es algo, acá te lo cuento para que la gente lo vea en un caso muy real y son cosas que a mí me han pasado. De en su momento, qué tan claro ha sido para mí el poder identificar bien en qué momento estoy, con qué pareja estoy, que en mi pasado, en los 22 23 24
A mí me pasaba que mis amigos, mi círculo de amistades no es gente de mi edad, es gente de muchos más años y sí me llegó a suceder en su momento que mujeres mucho mayores que yo generaban, obviamente había un tipo de atracción y no puedo decir que para mí eran indiferentes, no, físicamente me parecían bonitas, intelectualmente también había una atracción sapiosexual, pero yo sabía que nuestros momentos no eran. Yo estoy en un proceso donde yo me quiero construir y ella ya está pensando en matrimonio, hijos, demás cosas. Ahora, ¿ella está equivocada o yo estoy equivocado? Ninguno. Solo que yo entiendo cuál es mi momento, yo sé cuál es el momento de ella y sería muy injusto que ella quiera bajarse de su montaña para ir a la mía o yo bajarme de mi montaña para ir a la suya. Y ahí es donde la gente dice, pero ¿por qué esto nunca me funcionó? Desde el comienzo se sabía que iba a ser muy difícil que eso porque los momentos no estaban en igualdad de momentos. Ese engranaje ya no casaba, como esa piecita que empieza a patinar por el desgaste, ya pues ya no patina y el reloj se para, ¿ves? Claro. Entonces, primero, como media autoprotección, ten estándares. Y segundo, empieza a identificar en qué momento se encuentran ambos, antes de la relación y ahora, cuando empiezan a haber problemas dentro de la relación, lo mismo. ¿Cuál es mi momento? Estoy en un punto donde voy a tomar los riesgos más grandes sin tener consideración de lo que pueda pasar acá y ella, en mi caso, si fuera mi pareja, ella no está en ese mismo punto. Hey, aquí hay cosas que tenemos que conversar y no es que ella tiene que, no, tenemos que hacer que este engranaje siga funcionando porque si no, efectivamente la relación pues se va a acabar. Oye, me encanta, estoy aquí así como, así yo haciendo checklist de que, en qué momento estamos con... No, menos mal que estamos en el mismo momento, estamos como en el mismo renglón. No, y sabes que súper, súper interesante porque en el momento en que yo empecé como muy fuertemente con todo este proceso, mi proceso pues de empezar a ver las cosas de manera diferente, yo te contaba y les he contado acá, yo he compartido con mi audiencia, que literalmente yo soy otra persona. Y lo hablaba con mi esposo, o sea, yo, la persona con la que tú estás, yo te conté, nos conocemos de toda la vida, los 14 años lo conocí yo a él, pero la persona, hoy en día tenemos 8 años de estar juntos, pero con la persona con la que él empezó su relación hace 8 años, no es la que soy hoy en día. Soy totalmente diferente. No asumo las cosas de la misma manera porque tengo más amor propio, porque tengo otro tipo de límites que no tenía en ese momento. Y la verdad, ha sido un proceso muy bonito como de ir verbalizando, porque esa es otra cosa, no, nos cuesta ser claros, ¿no? Nos cuesta verbalizar, nos cuesta decir Total. cuando tenemos diferencias, mira, esto es así, yo pienso así, sin chocar, sin que eso sea un problema, sino simplemente como comunicarse. Y la verdad que qué valiosos consejos nos estás dando porque sí es muy importante y ahora lo veo entender, ahora lo veo desde los ojos de coach de pareja, que definitivamente es radical, que en el pasar del tiempo, cuando hay una relación, digamos, estable y una relación que es duradera y que uno quiere que realmente prospere en el tiempo, estarse revisando todo el tiempo y revisando al otro, porque en los pequeños detalles es que están las grandes verdades alrededor de la relación, ¿vale? Totalmente. Mira, algo muy, muy chistoso, Pachi, es tú ves un avión, ponle el tamaño que quieras, no sé, uno de los que cruza el Atlántico de los árabes, que son de 2 pisos y todo, semejantes animales tan grandes, semejante obra de ingeniería, y solo basta con que una tuerca esté mal puesta para que semejante infraestructura se caiga. Ok, entonces chicos, suscríbanse por favor, aquí está la campanita, suscríbanse para que sigamos haciendo contenido así, aquí están las redes de Cristian para que lo sigan, como ven, consejos espectaculares, él es súper generoso, entregando contenido de muchísimo valor y ya saben, expectativa total con su libro y con su proyecto educativo, porque estás armando un proyecto bien interesante y además la promesa de que me vas a regalar la primicia, por supuesto. Te lo aseguro que así va a ser, mi querida Pachi. Claro que Ah, sí. Bueno, entonces íbamos. Escoger, ¿no? Primero, estándares, sí, saber escoger. Ahora,
algo que me preocupa a mí un poco, bueno, no me preocupa, me ocupa, esa es otra cosa, señor PNL, perdón, me disculpo, me ocupa un poco y es el tema de que nos pasa mucho cuando no nos conocemos, cuando no hemos hecho ese proceso de revisarnos, de observarnos, de conocernos, que es más común de lo que pensamos, y nos empieza a aparecer, tanto a hombres como a mujeres, como lo dices tú, Ujú. este patrón repetitivo. Entonces, el que se ha puesto de súper moda, la tóxica, el tóxico, todos tienen un tóxico en su vida, arroba el tóxico, el numeral, el tóxico, en fin. Cuando aparece ese patrón repetitivo, Cristian, que me imagino que lo verás un montón, Ujú. ¿qué? Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo lo manejamos? ¿Por qué sucede? En fin. Mira, Pachi, cuando efectivamente tú tienes una poca conciencia de las cosas que quieres, porque acá podríamos tirar una tela muy larga, pero primero de lo que quieres, que eso es mucho más fácil, porque cuando a veces le decimos a la gente, no, pues empieza a hacer un proceso de autoconciencia, y todo eso es como si le estuviéramos hablando a las personas en mandarín, que para nuestro contexto, obviamente, o personas que ya vienen un poquito más trabajadas o que han leído y demás, es muy fácil entenderlo, pero cuando miramos hacia atrás a veces es demasiado complicado y tú lo decías hace un rato, Pachi, de nos da miedo, no queremos ver ciertas cosas de nuestro pasado, pero sí es mucho más fácil primero qué es lo que yo quiero, ¿no? Tanto de qué es lo que yo quiero y qué es lo que no quiero que me vuelva a pasar, por ese gran detalle. Sin embargo, cuando estamos constantemente repitiendo ciertas situaciones, Pachis, sí o sí nos toca empezar a hacer un proceso y es algo que yo siempre le sugiero a las personas y lo digo recurrentemente en mis lives, de a la gente se parte un hueso y es normal ir al médico, la gente está malnutrido, vamos al nutricionista, se nos daña el motor del carro, pues para eso hay mecánicos, pero estoy repitiendo patrones y estoy cansado de eso y no, lo hago solito. No, ¿puedes hacerlo? Claro que sí, así como una persona se entablilla el dedo de que se le cura, se le cura. Pero ¿cuánto tiempo quieres tú pasar por eso y cuánto dolor quieres vivirlo a tu manera? Entonces acá es donde yo siempre le digo a las personas, sea conmigo, sea con Pachi, sea con un psicólogo, sea con un terapeuta, sea con otro coach, búscate ayuda profesional porque esa persona te va a ayudar a lo que yo llamo los puntos ciegos, que puedas identificar esas razones, esos motivos, ese lápiz en la oreja de dónde lo dejé, dónde lo dejé, dónde lo dejé, pero es que yo sabía que lo tenía hace 5 minutos, esos puntos ciegos para que puedas empezar a trabajar y decir qué es lo que me está sucediendo. Yo me acuerdo que yo tengo una, no, ¿me quieres preguntar? No, Vale, estoy aquí tomando nota. vale, vale, Pachi. Que yo me acuerdo justamente de una amiga muy cercana que hoy en día por también cosas de la vida nos separamos un poco, pero que ella tenía una constante relación, si en algún momento ella ve este live sabrá que es ella, ¿no? Porque tuve recurrentemente esas conversaciones con ella. Hoy en día lo hubiera ayudado de otra manera, pero de tratar de hacer conciencia porque es a ti este tipo de hombres te llaman la atención. O sea, una chica súper guapa, súper guapa físicamente, muy inteligente, una niña de casa, un tal, tal, tal y siempre tenía una tendencia a estar cerca de hombres que eran con muy poca responsabilidad afectiva, muy apáticos, muy autoritarios y aparte de todo, muy irresponsables en la manera de poder cuidar de ella. Y una tras otra, o sea, yo la conozco a ella desde niño, desde niño me gustaba, en su momento es como ese amor imposible que ella me llevaba como 8 años de edad y a uno de niño, ustedes a las chicas ay, me gusta ese chico mayor o esa chica mayor que es bonita, guapa y tal, bueno, así. Pero luego con base al tiempo nos hicimos muy amigos y yo sí le conocí muchos novios en toda su historia, o sea, y ese patrón recurrente. Y en algún momento, pues claro que nos dábamos, pudimos en su momento desde nuestro leer libros y ella le gusta muchísimo leer a Marian Rojas Estapé y todo este rollo de darnos cuenta que venía de una relación no resuelta con su padre, porque su padre había sido así con su mamá y era muy alejado de ella y la única manera en la que compraba su amor era con regalos, con dinero, con muchas cosas.
y darnos cuenta que inconscientemente repetimos ese patrón, aunque por dentro digamos es que yo no quiero y no me va a volver a pasar y al final de la historia se vuelve a repetir ese patrón. Y es justo porque tú entiendes que eso es amor y nadie se ha sentado contigo a decirte que posiblemente esa manera de amor que tú normalizas no es la única que existe y no es la única que puedes tener en tu vida, pero como la llevas repitiendo desde que naces hasta muchos años después, decimos, no, pues es que es lo único que yo acepto y hasta inconscientemente el cerebro es muy chistoso porque se te hace hasta atractivo de ese tipo de relaciones imposibles, de yo tengo que reformar este tipo de hombres, él va a cambiar, yo voy a ser la mujer que lo voy a hacer cambiar. Y bla, 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 y al final, pues no sucede. No sucede, ¿verdad? Total, mira, hay una frase, me hiciste pensar una frase de uno de mis mentores, aunque ya ha fallecido, pero todavía su obra es tan maravillosa que sigue dejándonos cosas maravillosas y es Carl Jung. Y él decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, él te seguirá dirigiendo y a eso le llamarás destino. Se esconde, o sea, la mente profunda es tan, pero tan inmensa y además tan protectora que lo que decías tú, o sea, busca la manera siempre de protegernos, así sea repitiendo patrones o supuestamente haciendo lo opuesto o buscando la manera de protegerte y de hacerte, digamos, como que si esto es a lo que estás acostumbrada y es lo que te hace sentir cómoda y es tu zona de confort, ok, entonces vamos a salir ahí, de ahí viene pues el autosabotaje y una cantidad de cosas que uno dice, pero ¿por qué? Y ahí es donde digo, lo que dices tú es tan importante siempre buscar ayuda cuando no encontramos como la salida, porque eso que dijiste me parece maravilloso y es que para todo hay un especialista, para todo, para todo. Y definitivamente para esto también, pero le restamos tanta importancia a lo que realmente es lo que decíamos antes y es lo fundamental en la vida. Si tú estás bien, si tú estás emocionalmente bien, vas a poder asumir los retos de la vida y la vida en sí la vas a vivir de una manera diferente. Entonces, Totalmente, Pachis. esto me parece, y para todos aquellos que de pronto tienen, están repitiendo patrones en su vida, siempre les aparece el mismo personaje. Uno, y me vas a decir, Cristian, si estoy equivocada o no. Uno, hoy se llama Pedro, mañana se llama Luis, pasado mañana se llama Juan, pero siempre va a venir a recordarte la misma persona qué es lo que tienes que aprender y hasta tanto no aprendas la lección, van a seguir pasando la misma persona disfrazada de diferentes nombres. Es básicamente eso. Total, totalmente, totalmente de acuerdo, Pachis. Y el asunto es que qué bueno es cuando, porque yo también pasé por ese proceso, no después de mucho dolor, Pachis, que es como la otra parte de la historia, y es más difícil, o más bien, cuando no sabes que tienes un problema, es como la vida es así, ¿no? Y muchos hemos Total. caído en ese paso, pero hay muchos que también están en ese proceso y es también una de las razones del por qué decidí enfocarme en el área del amor y las relaciones, Pachi, de cuando lo veo, pero aún así no sé cómo carajos cambiarlo. Y ese es un nivel de dolor o un nivel de frustración demasiado grande, de decir, ya tengo la suficiente conciencia por lo menos para verlo, pero aún así no sé cómo dejar de vivir este Wow, proceso, qué ¿sabes? duro, porque realmente creo que le pasa a muchas personas. Ahora que lo dices, me pongo así como a pensar y creo que le pasa a muchísimas personas que realmente saben que las cosas no están bien, no es el camino, pero o bien viene el miedo, la inseguridad, el temor a Ujú. perder, la falta de amor propio, a decir, ok, tienes que quedarte aquí porque, ¿cómo es que dicen? Que me parece, eso aplica mucho a esto, es más vale viejo conocido que, Qué malo por conocer, sí. que Viejo conocido. eso. Dios Óyeme, y mío. cuando te encuentras con una persona así, que me imagino que te encontrarás con muchas personas así,
que así, unos tipsitos como para identificar, o mejor, bueno, ya lo identificaron, como para así, antes de que sigan a Cristian, ¿qué hay que hacer cuando estamos, por lo menos identificamos que estamos en un patrón que no nos sirve, que en una relación que no es la que, no, digamos, es beneficiosa para nosotros? ¿Cómo salir de eso? Pues Bueno, Pachi, aparte yo de te buscar diría, ayuda, por supuesto. sí, eso te iba a decir, primero de ser consciente de eso, Pachi, es porque las personas, y voy a hablar del precio monetario y voy a hablar del precio emocional, ¿sí? Porque la gente quiere estar del otro lado sin pasar por el proceso y sin pagar esos precios. Y es lo mismo, lo que te digo, tú puedes partirte un tobillo, que es, no sé, o un dedo, no sé, me golpeé, con el dedo meñique del pie le pegué a la mesita de noche. ¡Pum! Me partí el dedo y todos hemos, todos Ese hemos gol pasado por inolvidable. todos hemos pasado por ese dolor, pero en este caso te partiste el dedo, Total. ¿no? Entonces, tú puedes pasar por el tema de, no, pues yo he visto en YouTube que yo me entablillo el dedo, hazlo y me cuentas, o sea, hazlo y me cuentas el nivel de dolor que vas a experimentar, a ver cuánto tiempo te demoras en ir al médico, ¿no? Para que te lo hagan bien hecho. O sea, cuando estás viviendo ese tipo de cosas, ahora llevémoslo al ámbito emocional, hay un precio que pagar de estoy dispuesto a comprometerme y hay una de las cosas asombrosas que lo he aprendido mucho en el ejercicio profesional y es yo, bueno, dentro de la historia de Anthony Robbins, yo soy un ultra mega contra fan de Anthony Robbins, es obviamente el mentor de mentores. Y una de las cosas que a mí me parecía demasiado importante cuando él hacía el proceso de consulta, imagínate, en más o menos 1980, que fue que este hombre arrancó con todo este boom, que él decía, tú puede que tengas el dinero para pagarme, es decir, que era, él cobraba $1.000 por consulta en ese momento cuando él recién Imagínate. arrancaba y decía $1.000 por consulta, que él se enfoca mucho en el tema de cura rápida de fobias de la programación neurolingüística, pero el asunto él decía, uno, que ya tú estés dispuesto a pagarme los $1.000, tú ya hiciste el 50% del trabajo. O sea, porque Trabajo. tú vienes con un nivel de compromiso y de intención de que vas a cosechar resultados y aquí podemos tener el tema del efecto placebo, porque es un componente emocional súper importante. Y lo segundo es estar dispuesto a hacer el trabajo. O sea, ya reuní el dinero, pero estoy dispuesto y comprometido a hacer el trabajo. Entonces, uno busca un profesional. Y luego de que eso pasa, Pachi, yo usualmente trabajo con mis clientes en primero hacer que valga la pena todo el trabajo. ¿Por qué? Porque la gente, cuando estamos viviendo, cuando estamos en un estado emocional, que eso lo llama Tony Robbins, un estado emocional incapacitado. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos en el dolor, estamos sumergidos en la frustración, estamos sumergidos en aquella cosa que no funcionó cuando estamos hablando del amor. Y otra vez esa historia de me está volviendo a pasar, que me pa, porque siempre yo, y esas son el tipo de conversaciones que tienen o tenemos cuando estamos en esas realidades de se está volviendo a repetir el patrón, esta es mi otra relación, este es mi otro matrimonio, mi otra relación de noviazgo y me está pasando exactamente lo mismo. Cuando estamos sumergidos en ese tipo de situaciones, Pachi, la gente sabe que está viviendo el dolor, pero decimos no vale la pena ni intentarlo. ¿Por qué? Porque estás ahí, estás en ese punto. Y Ok, para sacarnos desde ese punto, tenemos que primero hacer que nuestra mente entienda que vale la pena el esfuerzo. ¿Por qué? Porque hay un algo nuevo que perseguir. Y a claro, partir de ahí, a partir de, sacas a esas personas de su estado emocional, las vuelves a llenar de ilusión y ya dicen, ya sea lo que sea que tengo que hacer, si voy a conseguir esto, lo voy a hacer. Porque así es como funciona nuestro cerebro. Nuestro claro. cerebro, para facilitarlo, o te mueves por placer o te alejas del dolor. A mucha gente le sirve alejarse del dolor, ¿sí? También puede ser un tremendo activador, pero lo más común es que todos nos acercamos hacia el placer. Tú quieres ese sueño, quieres esa meta, quieres ese deseo, quieres tener paz. Vamos a ponerlo en términos del amor. Quiero tener paz, quiero sentirme querida, quiero sentirme plena, quiero sentirme apoyada, quiero sentirme respaldada, quiero que alguien me impulse, que sea un motivante. Cuando tu cerebro empieza a aceptar esa idea, ya el resto es decir, ahora sí vamos a ver de dónde viene. Ahora Ok, sí vamos a meternos a esa parte que duele, porque mirarte esas zonas, yo las llamo las zonas sombrías, y no porque sean negativas, sino porque no te atreves a ir con la lamparita a decir, uy, ¿qué hay total. en ese cuarto? O ¿qué hay en esa parte de la habitación que me está generando el dolor?
Pero para Total, que ese proceso sea a cabo, se pueda llevar a cabo, Pachis, primero la persona tiene que salir de ese estado emocional, ¿sabes? total, total. Y es Entonces, que las primer emociones punto, son llénate de ilusión, de saber que hay llenarte algo de diferente ilusión. para ti. Ok, llenarte de ilusión y saber que hay algo diferente. Eso es muy importante. Y bueno, obviamente, o sea, llenarte de ilusión porque necesitamos esa ilusión para poder enfrentar la otra parte que inevitablemente vamos a tener que enfrentar, que es revisar nuestra sombra. Yo digo un poco, así como tú admiras profundamente a Tony Robbins, yo admiro profundamente a Carl Jung y él decía, refiriéndose a las luces y a las sombras, que la luz, es decir, la sombra es una luz esperando ser integrada, ¿sí? Ser reconocida, ¿sí? Pero como nos han enseñado en esta sociedad del placer inmediato, ¿no? ¿Mm? Que eso no existe, o sea, o eres bueno o eres malo, pero pues todos tenemos un poquito de todo dentro. Así que finalmente hay que reconocer esas dos para poder entender y no solamente reconocerlo en uno, sino también reconocerlo en el otro, porque es que nuestra pareja también es un ser humano que tiene sus luces y sus sombras. Y si Total, estamos dispuestos a construir algo, pues tenemos, cada quien tiene que trabajar independientemente su persona y trabajar eh, sus luces y sus sombras para poder construir conjuntamente eso. Yo total. quisiera, ya nos vamos acercando al final y quisiera, bueno, primero que sigan a este hombre que nos da unos consejos maravillosos, los invito a sus lives que son increíbles, además él súper juicioso con su tablero, eso va tomando nota y va levantando piedras. Me encanta lo que haces. Y Gracias, tus Pachis. videos me encantan porque son unos videos súper interesantes, muy dinámicos y que sobre todo en muy poco tiempo nos entregas muchísimo, muchísimo valor. Así que síganlo en sus redes, que de verdad es muy, muy generoso con entregarnos contenido muy valioso con respecto a algo, porque es que yo digo que eso, como lo dices tú, el amor es algo de lo que nadie se escapa, o sea, es el nicho universal, Total, el total, nicho totalmente. universal. Así que sigan lo que es maravilloso. Y quisiera que me regales un último consejo y tú me perdonas por estarte sacando tanta información, pero yo quiero que la gente de acá se vaya con con esta ilusión que precisamente nos decías. Cuando nos estamos sintiendo de pronto que amamos a esa persona, pero que ya no resonamos con esta persona, que de pronto las cosas han cambiado, que creo que es lo que empieza a pasar todo el tiempo, en algún punto las relaciones empiezan a, no quiero decir fracturarse, pero las personas empezamos a cambiar, la relación empieza a cambiar. Pero si identificamos que amamos a esta persona y esta persona, es decir, o mejor, ¿cómo hacemos para identificar que realmente vale la pena seguir adelante? ¿Por mí y por la construcción que estoy haciendo con mi pareja? ¿O realmente es mejor de una buena forma pasar la página? Pues mira, Pachis, y te soy muy honesto, es una de las conversaciones importantes que yo he tenido conmigo sobre cómo aconsejar a las personas cuando se dan este tipo de situaciones, ¿sí? Y la respuesta a la que yo he llegado, Pachi, también, sí, yo, la gran ventaja de ser coach y haber estudiado ingeniería es que suelo ser muy estructurado, entonces me gusta siempre paso uno, dos, tres y cuatro, ¿no? Lo primero, Pachi, es que antes de hablar de una ruptura, yo siempre procuro ayudar a que las personas se hagan las preguntas correctas. Y el tema de hacerte las preguntas correctas desde, claro, podemos aquí profundizar mucho, es, escogí bien, hacia dónde me dirijo, todo lo que hemos hablado a lo largo de esta reunión que hemos tenido juntos, todos esos factores son importantes, pero lo primero que voy al 100% de la responsabilidad, que es lo único que podemos controlar, y es yo estoy seguro o segura de que yo estoy dando lo mejor de mí, Pachi, porque debemos entender que dentro de una relación es dos universos colisionando al mismo tiempo. O sea, es mi universo con el de la otra persona, o sea, es el universo de un creador estando confabulado con el universo creador de otra persona que así tal cual estamos en la esencia.
Entonces, antes de hablar de una ruptura, antes de hablar de darme por vencido, antes, como lo quieran ver, que al final igual si dejamos la relación tampoco es que nos demos por vencido, si así consideramos ya desde la conciencia que es lo más sano, pero antes de ir a ese estadio, Pachi, atrevernos a hacernos la pregunta si realmente lo hicimos de la mejor manera, ¿sabes? Porque yo, lo que yo hago como ser humano, obvio que genera emociones, obvio que genera sensaciones, obvio que genera un cierto movimiento emocional y racional en la cabeza de la otra persona. Entonces, si yo he amado, si no he amado bien o he estado amando desde mis heridas, desde mis miedos, desde mis inseguridades, si no nos atrevemos antes de finalizar esta relación, eso nos va a seguir persiguiendo en la siguiente. Entonces, lo primero es, ¿realmente ya dimos todo por esto? Y ahora, si la respuesta a la que llegamos en conclusión es no, ¿qué pasaría si ahora lo hago de la manera correcta? Que ahí es donde entro yo. ¿Qué es Ahí lo es que está donde por venir? Ok. exactamente. O sea, haz de cuenta que es como decir, no, yo ya voy a abandonar mi relación con el gimnasio porque llevo tantos años dándole a esto y es algo, y en eso sí voy a ser súper radical con las personas, así como lo soy en los lives. Digo, mira, aquí nadie te va a pagar por esfuerzos. Aquí te pagan es por resultados. Resultados. ¿Sí? Aquí el mundo no se divide entre quién tiene la mejor intención y quién no la tiene. El mundo se divide en quién tiene resultados y quién no los tiene. Porque los resultados van, el resultado no pelea con opiniones. Porque el resultado se ve, se nota y se siente y se percibe, Pachis. Es un hecho cumplido. Entonces, total. Entonces, cuando vemos la vida desde esa perspectiva es, si llegué hasta este punto haciéndolo de la manera inadecuada, ¿qué tal si aprendiera a jugar ahora este juego con las reglas que sí son? ¿Sabes? Porque en te pongo un ejemplo de una pareja de esposos con la que estoy trabajando en este momento, que hoy me conectaba con ella y me parece increíble la conversación y es de esas cosas que Dios permita que nunca pierde esa inocencia y la alegría de saber que he logrado resultados, decenas de resultados así, pero cada vez que de nuevo lo vuelvo a crear, me lleno de ilusión, me genera una gran sensación positiva de decir, hace 3, 4 semanas desconexión, esto ya se acabó, esto no va a pasar, esto no es tal, a decir, venimos de pasar un fin de semana increíble, Ok. me volví a conectar con esta persona, me está pasando esto, dentro de que era un casi inconcebible, ¿sabes? Y al final, Pachis, es porque no sabemos la manera correcta de hacerlo. O sea, por ejemplo, de verdad, yo ahorita me estoy leyendo el libro de los 5 lenguajes del amor para los hombres, que yo no Ok. sabía que existían más de una edición. O sea, yo me leí y me hice partícipe, fundador, embajador de ese libro porque utilizo mucho sus herramientas y hoy en día este hombre ya va por el quinto. Hay lenguajes del amor para niños, adolescentes, solteros, parejas y hombres. Y me imagino ¿Dónde? que próximamente saldrá el de las mujeres. Y lo que yo le decía a estas personas es, te das cuenta que cuando empezamos a hacer las cosas correctas, los resultados correctos sí llegan. Claro. Entonces lo llevo a una situación de lo mismo desde el gimnasio. Llevo 9 años esforzándome por de la manera inadecuada. Es que aquí Claro. nadie cosecha resultados por permanencia. Pues no, yo ya llevo 10 años casado contigo, quiéreme. No, 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 pues no. Dios te bendiga y hasta luego. Es que no, por permanencia. No, por cláusula de permanencia aquí acá hacemos descuentos. No, no, pagas el precio completo o no lo pagas, Pachis. Entonces es eso, de antes de ir al estadio de me quiero cuestionar absolutamente todo, la pregunta primero es, yo me aseguré de hacer las cosas lo suficientemente bien y ahora lo intentamos y no hay resultados, listo. Ya sabemos que ese no es el lugar, pero te lo aseguro que el proceso y el tremendo aprendizaje que vas a tener sobre ti mismo o ti misma de descubrir esto y de comprometerte a dar tu 100% en un futuro te va a dar la relación que si quieres, aunque esta no haya sido. Ese es el gran meollo del asunto y te lo digo desde la experiencia, Pachi, porque hoy en día, obviamente no resuelvo, con mi relación en la que estoy, no resuelvo las situaciones desde el mismo punto, casos como tal. Te dije, esta semana he tenido una semana compleja por ciertas situaciones de errores que he cometido en el pasado, que todavía me siguen persiguiendo 7 años después, sobre algunas cosas de negocios y demás. Entonces, he tenido una semana compleja y mi versión de antes, que es la que usualmente tienen los hombres de cuando estamos en ese
proceso, en ese lodo emocional, ¿sabes? Me alejo y resuélvete tú tu vida como, o sea, yo estoy mirándome lo mío y a duras penas estoy con lo mío. Así era yo antes, ¿sabes? Claro. Hoy en día es, amor, estoy teniendo un día complejo, me voy a aislar, en la noche hablamos un rato, ¿vale? Pero quiero que sepas que estoy bien, quiero que sepas que es mi manera de procesarlo y te agradezco por siempre estar pendiente, ¿sabes? Ese es ese punto de responsabilidad afectiva de decirte, es mi manera de procesarlo, pero no es ni que me quiero alejar de ti, no es que no quiero estar pendiente de ti, no estoy enojado de ti, es una manera tan diferente de resolver las situaciones, Pachi, que esto aplicado en mis relaciones del pasado, igual no me arrepiento de nada de eso, pero sí soy consciente que no lo hice, Claro. ¿sabes? Soy consciente que no tuve ese ingrediente y por eso se cosecharon ciertos resultados, Y sobre todo ¿ves? que un acto tan sencillo puede marcar tanto la diferencia. Un acto muy sencillo porque simplemente decir, oye, en este momento necesito tiempo para mí, me voy a concentrar en esto, estamos bien, pero necesito este espacio. Es algo tan sencillo que no te quita tiempo, que no, pero que sí hace toda la diferencia en el manejo de la relación y en cómo se puede sentir tu pareja con respecto a la situación que estás viviendo. Y la pone en una, en un escenario de comprensión, de solidaridad, más como en ese escenario de la duda de qué le estará pasando, yo qué hice, y se exacerban un poco inseguridades. Así que hombres tomen nota, bueno, y mujeres también, si se están sintiendo que necesitan un tiempo por una situación personal en la que su pareja no tiene nada, simplemente comunicarlo. Tomarse el tiempito pequeñito para comunicarlo y para decir necesito espacio y obviamente a la pareja respetar el espacio del otro, porque si bien es cierto que pues las parejas nos ayudamos y somos coequiperos en muchos eventos, hay momentos en que las personas necesitan su espacio y eso hay que respetar. Totalmente, Pachi. Y mira, quiero contarte otros dos ejemplos porque sé que esto puede hacer que muchas personas que te escuchen se sientan identificados. Mira, de nuevo, hoy, una sesión que tuve con una persona que estoy trabajando que es una pareja. eh, Nada más que yo le hubiera hecho preguntas a ella, o sea, como estamos utilizando muchos de los ejercicios del libro, vuelvo e insisto que para mí es una tremenda palanca, entonces recomendación a muchos, si ni siquiera se les ha atravesado ese nombre de los 5 lenguajes del amor, es uno de los libros que todo ser humano debería leerse en algún momento de su vida. O sea, Cultura así de general siempre lo pura. pongo. Totalmente. Si quieres tener una vida amorosa, y no hablo de las relaciones de pareja solamente, o del amor romántico fructíferas, te lo aseguro que eso te resolverá muchas cosas en tu vida. O por lo menos despertará mucha curiosidad en cosas que desconoces. Entonces yo hablaba con ella y le hacía, ella en su momento decía, no, es que mi esposo me ame a mí es demasiado fácil, es demasiado sencillo. Yo te digo, ¿qué tan sencillo es eso? Se lo preguntaba a ella. Entonces, Ujú. no, pues mira, yo nada más necesito esto y eso. Y digo, ok, mira, hoy es la sesión número 7 que tenemos y yo te puedo decir esto, 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 te puedo decir... ¿De verdad yo te he dicho todas esas cosas? Sí. Entonces, luego le hacía yo el ejercicio. Muchas veces existe tu frustración detrás de que no te sientes querida, no te sientes amada, pero ni tú lo reconoces dentro de ti. Es decir, se te hace un mundo el saber cómo es la manera correcta de que alguien te ame. Y ahora imagínate que tú le estás poniendo el estándar al otro de que te ame de la manera correcta cuando ni tú sabes cómo hacerlo. Entonces, es ese punto de decirte, no es, ya después de esta conversación decía, no es sencillo amarme, pero qué genial que sepa por primera vez en mi vida, a mis 40 y tantos años, que yo sí quizás hay cosas que estoy pasando por encima porque en su momento no los tuve ni nadie me los Que lo pudo dar. desconozco. Exactamente, o en su momento sí los quise, los pedí y nunca los obtuve, entonces tengo que apagar esa parte de mí porque la frustración que me daba de pedirlo y no tenerlo y nunca tenerlo o no haber esa responsabilidad, pues efectivamente es mejor vivir sin eso, mejor lo Wow. apago en mí, mejor lo escondo en ese cajoncito donde yo ya no me tenga que volver a sentir frustrada porque porque nunca lo he tenido, o esa es la sensación o percepción que tengo, ¿ves? Entonces, eso es uno de los casos. Ahora, voy a mi historia personal. De nuevo, otro caso en otra relación. Que yo me acuerdo en alguna de las exparejas que tuvimos,
que ella llegó a mí, no me acuerdo en su momento de hablarme de algo que no estaba funcionando en la relación y yo desde mi herida de el abandono y la herida del desamor y todo ese proceso y el rechazo, cuando una pareja se acercaba a mí a traerme un problema para que lo trabajáramos juntos, yo de una vez mi posición era como, si me vas a terminar, hazlo ya. O sea, así, desde ese punto. Y yo sé que muchos hombres que escuchan esto se sienten completamente identificados. Estoy Total. seguro de eso. ¿Por qué? Porque de niños no nos enseñaron que, que el hablar de los problemas los resuelve. En lugar de, es mejor ponerle el tapete encima y hacer como que no existe y continuar con la vida, cuando realmente no. Si acumula suficiente suciedad, empieza a oler. Tarde o temprano no lo vas a poder esconder y va a salir por algún lado, por el olor, o se pudrió el piso, o vinieron las Sí, hormigas, o total. Mira, yo le digo a las personas con las que trabajo que, a ver, ¿qué pasa si ustedes no sacan la basura en 5 años? O sea, pónganse a pensar. Y eso es lo que hacemos, acumular y acumular y acumular basura. Óyeme, qué increíble esto que estás diciendo. Además, porque de verdad los hombres con mucha frecuencia, y es un tema sociocultural, más en nuestra cultura latina, piensan un poco que huir, o sea, yo lo veo así y lo vamos a hacer en otro capítulo porque yo ya esto va para más, pero dime que es algo que me pusiste a pensar. Y los hombres huyen de la conversación porque no quieren tener la conversación incómoda nunca, y las mujeres vamos con una insistencia enorme a querer confrontar, y es decir, es el agua y el aceite. Ellos quieren huir y nosotros queremos hablar, y muchas veces en ese querer hablar insistimos, insistimos, insistimos y justamente logramos lo contrario. Entonces, qué lindo que hayan estas herramientas, y insisto, por favor, sigan a Cristian, que no saben todas las herramientas tan maravillosas, que además que lo haces de una manera tan práctica y lo dices de una manera como tan directa, pero que realmente logras como ponerlo en el día a día de las personas. Esos ejemplos que usas y todo, haces que la gente vea, digamos, como en la práctica, cómo usar en la práctica esos consejos que nos das. Así que, Cristian, de verdad, súper feliz de haberte tenido aquí en Buena Pregunta. Por supuesto que volverás porque nos quedaron muchas cosas por decir. Y ahora sí, quiero que me des el último consejo así chiquito, chiquito, y es, ok, si ya finalmente la relación no funcionó, y especialmente si hay hijos de por medio, ¿cómo hacemos para bajar un poco esas armas y terminar con una relación amigable? Como lo decías tú, yo con todas mis parejas terminé de manera amigable, no es el caso. Me encantaría que yo les he contado que yo soy divorciada, me hubiera encantado poder tener una relación muy amigable con mi ex esposo. Desafortunadamente no se dio, y siento que es algo que hubiese sido muy bueno para nuestros hijos, poder tener esa relación amigable. Así que tomaré nota de qué fue lo que no hice bien para tomar responsabilidad por mis actos. Y a todos ustedes un consejito de Cristian. es que me quedó eso. ¿Y Eh, qué es lo que yo no hice bien? Ay, Dios. No, mira, Pachi, yo acá más que decirles a las personas, porque son las mismas ciencias aplicadas, ¿no? De respeto, de comunicación, pero hay un tema y es mi profesor, que eso es una de las cosas que yo más aprendí en mi máster de programación neurolingüística, y es porque él es especialista en la persuasión. Él es ultra especialista en todo lo que tiene. De hecho, acá les sugiero que compren su último libro porque es de lo mejor que me he leído. Él se llama Xavier Pirla y ahorita no me acuerdo el nombre, pero Xavier Pirla, buscan persuasión, ahí estará su último libro. Yo lo leí antes de que él lo publicara y es una joya, Bachi. O sea, de verdad que es una Wow. joya para todos aquellos que quieren entender la persuasión sin la manipulación. Es tremendo. El caso es que él me decía algo, Pachi, es que cuando tú, en una situación de conflicto tan compleja como esa, que a veces la separación, obviamente estamos viviendo el duelo, hay hijos, hay responsabilidades de por medio, no es como
le echo tierra y me voy y le pongo el tapete encima, no, es de ese tipo de situaciones que constantemente tienes que volver ahí a veces a mover cosas, a tener conversaciones. Lo más fácil, Pachi, que nosotros debemos entender es cuál realmente es el objetivo que tú quieres lograr de esto. Y nada más, por favor, tómate el tiempo ahorita que estás escuchando esta entrevista de pensarlo. No es un tema de responder rápido, es un tema de cuál realmente quieres tú que sea el objetivo de la serie de acciones que vas a empezar a tener en esa situación. Como que quiero haya respeto entre nosotros, quiero que haya un bienestar para mis hijos, quiero tal, porque si tú empiezas a darte cuenta del punto B al que quieres llegar, ya se te va a hacer mucho más fácil empezar a saber qué cosas sí debes hacer y qué cosas debemos evitar. ¿Sí? Porque muchas veces cuando estamos en ese conflicto y en ese proceso y estado emocional de ira, de frustración, de desamor, de que puede existir el rechazo, muchísimas cosas que obviamente las heridas están a flor de piel, Pachi, no nos empezamos a hacer la pregunta de verdad de cómo yo quiero que sea este proceso. En lugar de empezar a sacarnos cosas en cara, a decirnos cosas de manera directa, usted no hizo y empezamos a buscar culpables. Y si ese es el proceso, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado, ¿pache? Porque uno no apaga un fuego con más fuego. Con O sea, más uno no fuego. apaga un fuego echándole gasolina. Y Ay, Dios mío, aparentemente así, no me digas más porque yo creo que yo era la dueña de la bomba un poco. yo le echaba alcohol etílico. No, mentiras, mentiras. Paz y amor, modo zen toda la vida, pero bueno, las cosas no se dan. Claro, claro, Y Pachi. Cristian, me encanta esto que me dices, me encanta de verdad, una vez más, y lo sé que lo he dicho muchas veces, pero síganos aquí en Buena Pregunta y sigan a Cristian porque sus consejos están geniales y es muy importante que nos hagamos conscientes que definitivamente en la medida más importante de saber cómo está nuestra salud mental y nuestro estado emocional es el termómetro de nuestras relaciones. Cristian, un beso enorme, 1.000.000 de gracias por haber estado aquí Gracias. y por supuesto que serás invitado otra vez. A ustedes, mis amores, que las bendiciones vengan multiplicadas a ustedes 70.000 veces 7. Los quiero montones, montones y a ti, mi Cristian, Dios te bendiga y gracias, gracias, gracias por estar aquí. A ti, Paches, gracias por la invitación y gracias por permitirme servirle a tu comunidad, porque al final eres tú quien crea todo esto, eres la que está poniendo todo, la que está organizando absolutamente todo para que tu gente se lleve mucho valor. Así que gracias por permitirme estar acá y pues obviamente yo tener la responsabilidad de poder entregar buen valor a todo el amor que le estás entregando a tu comunidad. Así que gracias. Gracias a ti, besitos y quedamos en contacto.